No. Ya, oremos. Señor, te damos muchas gracias por todas tus ricas bendiciones, Señor, que hemos podido disfrutar de ti durante esta semana, Señor, y comenzamos, Señor, esta semana agradecidos, juntos, Señor, ahora para estudiar, Señor, de la enseñanza de tu palabra, Señor, y luego para adorar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, dándonos, Señor, un mejor entendimiento, Señor, de tu obrar, de tus cuidados, Señor, de tu amor por nosotros, Señor. También haciéndonos comprender quiénes somos, para que así, Señor, mirando nuestra necesidad, te miremos a ti, Señor, con mayor amor, Señor, con mayor cuidado, Señor, percibiendo, Señor, primero la gran diferencia que hay entre nosotros y luego, Señor, cuánto te necesitamos por causa del pecado. Bendícenos, Señor, y quédate con nosotros, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Oye, hermanos, no hay papelito, se me acabaron las hojas, no pude imprimir. Muchas gracias. Pero les mandé, los que puedan verlo en el WhatsApp, el texto que vamos a estar leyendo. ¿Cómo? Pucha. Ya, hoy día vamos a comenzar con el capítulo 6, que nos habla acerca de la caída, el pecado y el castigo. Déjeme ver si le achunté en realidad al título de este capítulo. Sí, de la caída del ser humano, del pecado y su castigo. Ese es el título de este capítulo. Y este primer párrafo de la confesión va a hablar acerca del primer pecado. Como pueden ver, los que pueden, en las notas también aparecen algunas preguntas del catecismo mayor y del catecismo menor. Vamos a leer todos estos textos para que puedan por lo menos tener un poquito de ellos en su mente antes de que comencemos su exposición. La confesión de fe dice así: nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. El Catecismo Mayor, en la pregunta 21, dice: ¿permaneció el hombre en aquel estado original en que Dios lo creó al principio? Y responde: nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, transgredieron el mandamiento de Dios al comer del fruto prohibido mediante la tentación de Satanás, por lo cual cayeron del estado de inocencia en que fueron creados. También en la pregunta 24, pregunta: ¿qué es el pecado? Y responde: el pecado es toda falta de conformidad con la ley de Dios
o la transgresión de la misma, la cual fue dada como norma a la criatura racional. Catecismo Menor, pregunta 13. ¿Permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? Y responde, nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados, pecando contra Dios. Versículo 15. ¿Cuál fue el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? Y responde, el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. Y pregunta 14, ¿qué es el pecado? El pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de ella. Entonces, este capítulo va a comenzar hablando de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los va a mostrar cayendo de un estado en el cual ellos vivían o estaban antes. Entonces, cuando nosotros miramos al hombre hoy día, no vemos al hombre como él fue creado, o tal como él fue creado, lo vemos en un estado distinto. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, vemos el pecado existiendo y habitando en nosotros. Esta es una experiencia que no es particular de cada uno de nosotros, sino que podríamos nosotros decir que esta es una experiencia, una observación que es universal. Así como nos miramos a nosotros pecadores, miramos a los demás también como pecadores. Miramos a los adultos y somos pecadores, y miramos a los niños allá atrás, y ahora están tranquilitos, sentaditos, pero en un momento más nos vamos a mirar y vamos a ver ahí otro grupito de pecadores. Donde nosotros miremos en la historia o en cualquier lugar, siempre vamos a ver a hombres pecadores. Ahora, ¿fue creado así el hombre? En los catecismos va a mencionar que nuestros primeros padres cayeron del estado original en el cual fueron creados. Por ejemplo, el Catecismo Mayor dice que cayeron del estado de inocencia en el cual ellos fueron creados. En el Catecismo Menor simplemente va a hablar del estado en el que fueron creados. Entonces, aquí presupone que el hombre pasa por distintos estados, o el hombre ha pasado por distintos estados. Hay un libro clásico de esto, que es de William Boston, El hombre en sus 4 estados, donde él va a hablar del hombre en su estado de inocencia, o sea, Adán y Eva en el jardín del Edén antes de ellos ser creados. Luego va a hablar de otro estado por el cual pasan todos los hombres, que es el estado caído. Después de la caída de Adán, todos los hombres nacen en ese estado. Luego, el siguiente estado por el que pasan algunos hombres es el de redimidos. El hombre, cuando él es redimido, cuando él cree, recibe el Espíritu Santo, cambia. Y entonces, esencialmente, es distinto al hombre caído. Y distinto también a Adán y Eva. Y luego viene un cuarto estado por el cual pasan los creyentes, que es el estado del hombre glorificado.
Aquellos que no son redimidos, no son glorificados, van a seguir en su estado caído para siempre. No va a haber cambios en ellos. Entonces, bueno, cuando estemos con el Señor Jesucristo en la gloria, ahí vamos a estar glorificados. Cuando nosotros avancemos hasta el capítulo 9, vamos a ver cómo el capítulo sobre el libre albedrío trabaja exactamente con esos 4 estados. El capítulo del libre albedrío tiene 5 párrafos. El primero va a hablar de la creación del hombre, el segundo de su estado de inocencia, el segundo de su estado caído, tercero en su estado caído, cuarto en su estado redimido y quinto en su estado glorificado. Y aquí entonces nos va a decir que el hombre fue creado y él por su libre albedrío cayó de ese estado de inocencia. ¿Sabían ustedes que el hombre tiene libre albedrío? A veces, calvinistas, no entendemos bien de lo que estamos hablando y decimos, no, el hombre no tiene libre albedrío, porque Dios es soberano. Y en verdad esas son 2 cosas que no se chocan nunca. El libre albedrío con la soberanía de Dios son 2 cosas que no chocan nunca. El libre albedrío simplemente dice que el hombre puede hacer aquello que quiere hacer. El hombre tiene la capacidad de hacer lo que él quiere hacer. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo cuando hablamos de la depravación total, por ejemplo, que el hombre no puede hacer el bien, el asunto no es si él puede hacer lo que él quiere, el asunto en realidad es si él quiere hacer el bien. Y ahí está el problema del hombre caído. El hombre caído no quiere hacer el bien. Y por eso nunca lo desea y por eso nunca lo hace. Siempre está corrompido. Ya, y entonces estamos avanzando hacia el libre albedrío, ¿cierto? Y el hombre como nosotros, que somos creyentes, que hemos sido regenerados, ¿tenemos libre albedrío? ¿Y podemos hacer lo bueno? Hay en nosotros aún una mezcla. Recuerden el apóstol Pablo, si lo que quiero hacer, eso no hago. Existe esa mezcla aún de que nosotros podemos desear lo bueno y podemos desear lo malo. Y en la gloria vamos a ser igual que aquí. ¿Cómo va a ser nuestro deseo? Solamente hacia lo bueno. No va a haber ninguna posibilidad de desear lo malo. Y ahí entonces nosotros vemos esos 4 estados del hombre actuando. Y en la gloria vamos a estar mejor que Adán, en cuanto a nuestro estado. Porque Adán, aunque vivía en un estado de inocencia, él pudo desear lo malo. Y por eso cayó. En la gloria nunca vamos a poder desear lo malo. Y por eso no habrá una segunda caída o no vamos a necesitar de nuevo la muerte de un mediador o de un redentor, porque no va a haber posibilidad de pecado mientras estemos en la gloria. Entonces, este capítulo presupone, este párrafo, presupone que el estado en el cual Adán y Eva fueron creados es perfecto, aunque podían caer. Pero eso lo vamos a ver después. Veamos cómo nos habla la Escritura acerca de la creación en Génesis 3:13. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vean también 2 Corintios 11:3. 2 Corintios o a los Corintios 11:3.
Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidos vuestros sentidos de alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Vean cómo aquí también nos va a hablar acerca del engaño. 2 Corintios 11:3. Con engaño, con astucia. ¿Cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva? Desobedecer a Dios. Entonces, todo pecado es desobedecer a Dios. Específicamente, comer el fruto prohibido. Ahí en la pregunta 15 del Catecismo Menor, el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en el que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. Algunas veces nosotros escuchamos, no, el pecado de Adán fue el orgullo, el pecado de Adán fue la avaricia. Según la Escritura, el pecado que ellos cometieron fue comer del fruto prohibido. Eso de forma específica. ¿Por qué este pecado de comer del fruto prohibido fue tan grave? Pero, no estamos grabando, sí estamos grabando. ¿Por qué comer una fruta podía tener efectos tan grandes y terribles para toda la humanidad? La fruta en sí misma no era mala. Comer de esa fruta se transforma en algo malo, algo terrible y algo con consecuencias para toda la humanidad, porque Dios, el legislador, designó que fuera así, y punto. Porque no fue la fruta como la Bella Durmiente la que come la manzana envenenada, ¿no? Perdón. Sanaí me tiene los cuentos por la cabeza. Ya, la Bella Durmiente. Ya. ¿Y cómo se durmió la...? Ya. Ya, la Blancanieves se come una manzana envenenada y por el veneno se duerme, muere. Muere. Y por el veneno muere. Pero el fruto del árbol del conocimiento del mal no tenía un veneno en sí mismo, no fue el fruto que causó el cambio de estado en el corazón de Adán y Eva. Esta es simplemente la consecuencia de desobedecer a Dios y entonces Dios actuando en ellos. En Génesis 2, versículos 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, porque cuando dice ciertamente, o sea, verdaderamente, con seguridad, tú vas a morir. Y la pregunta es, cuando Adán comió de esta fruta, ¿murió? Murió al instante, aunque no físicamente. Dios no estaba hablando aquí específicamente de lo físico, sino que estaba hablando de su estado, de ese estado de vida, ese estado de inocencia, pasa a un estado de
muerte. Por eso el apóstol dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, nuestro estado espiritual es el estado al cual cayó Adán cuando él comió del fruto que Dios le había prohibido. En ese momento, no hubo aquí un proceso de muerte, él murió en ese momento espiritualmente. La muerte física es resultado de esa muerte espiritual y es consecuencia de ella. Pero no es de lo que Dios estaba hablando cuando él hizo la promesa. No, no es un plan B. No es Dios dando así como una segunda oportunidad. Me equivoqué, fue muy estricto cuando dije que iba a morir, entonces no, voy a ver otra cosa. Voy a decir que murió espiritualmente. No funciona así, no es así. Ocurrió exactamente lo que Dios había dicho que iba a acontecer. Entonces, cuando él muere espiritualmente, su estado cambia. Nosotros tenemos que ver también que la ocasión para esta caída del estado de inocencia está relacionada con el engaño de la serpiente. Pero ¿quién es la serpiente? Veamos en Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el diablo es homicida desde el principio y mentiroso. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente en el jardín del Edén? Mintió y mató. Porque por su engaño que el hombre murió. Veamos también en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, el versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, la serpiente antigua es el gran dragón y se llama Diablo y Satanás. La serpiente antigua obviamente se refiere a la serpiente que estaba ahí en el jardín del Edén y que engañó a Adán o que engañó a Eva. Y dice que aquí también que él engaña a todo el mundo. O sea, que eso que él hizo al principio, digamos que eso es lo que él hace siempre. Apocalipsis 20, versículo 2. 22. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, quien engañó a Eva ahí en el Edén no es, digámoslo así, una serpiente en sí misma, un animalito solo, sino que es Satanás en forma de serpiente. No es la culpa de las culebras que uno ve por ahí por el campo, es Satanás mismo, habiendo ya caído.
No sabemos muy bien cuánto tiempo pasó entre la creación y la caída. No son 6 días. No sabemos qué día de la creación o cuánto tiempo pasó. Pero nosotros podemos ver ya como desde el principio Satanás es un engañador. En Santiago 1:15, Santiago 1:15, dice, y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado engendra la muerte. ¿Es culpa de Satanás el que Adán y Eva hayan pecado? No, él simplemente provee la ocasión para que Adán y Eva hagan lo que ellos mismos quieren hacer. Y por eso Santiago nos dice así, que es la concupiscencia, los malos deseos del corazón, los que dan a luz el pecado. No es nada exterior a nosotros. No es, cuando yo peco, no puedo echarle la culpa a la mujer que está delante de mí, no puedo echarle la culpa a la plata que yo vi ahí, que nadie estaba mirando, no puedo echarle la culpa a nada más que a mi propio corazón. Todas esas otras cosas están ahí atacándome, el mundo, Satanás, las circunstancias, pero nada de eso me hace pecar como si esto fuera una obligación para mí. Es por eso que nosotros vemos personas que delante de las mismas ocasiones no caen en esos pecados. Entonces, es por causa de el propio corazón del hombre. Ahora, Satanás trabaja y tiene alguna parte en nuestro deseo por el pecado, por supuesto que sí. Satanás intenta seducir, eh, él intenta tentarnos. Lo vemos en la tentación del propio Señor Jesús, como Satanás está ahí hincando el diente y mostrándole formas en las cuales Jesús puede pecar con sutileza. Nosotros lo vemos ahí porque no va y le dice, ¿sabes qué? Peca. Sino que hace incluso algunas promesas que están en la Escritura mal entendidas o tergiversadas para que el Señor Jesús pudiera caer en ellas. Pero Él quiere proveernos la ocasión para que nuestro corazón saque lo que está dentro de Él. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que está en la mente de Dios cuando nuestros primeros padres pecan? Porque aquí nos va a hacer dos afirmaciones en la confesión, ¿cierto? Nuestros primeros padres pecaron, la primera línea de la confesión, y la segunda nos habla acerca de Dios. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. ¿Qué significa permitir? ¿O qué no significa permitir? ¿Cómo? Rechazar, no, recuerden el contexto de lo que nosotros hemos ya estado hablando en la confesión. Cuando la confesión va a decir que Dios permite algo, libre albedrío, no se relaciona con el libre albedrío.
aunque los hombres hacen las cosas porque quieren. Pero recuerden que en nuestro lenguaje muchas veces permitir es simplemente nosotros dar la espalda y dejar que las personas hagan lo que ellas quieran. La confesión ya nos definió que cuando habla de permitir nunca se refiere a eso, no es un mero permiso, sino que Dios está actuando en su providencia. Su decreto lo abarca todo, su providencia lo abarca todo. Entonces cuando nos dice que Dios permite este pecado, no es que Él se hizo el leso que no sabía, porque ya, bueno, me cansé y ustedes hagan, y como uno le dice a los niños, ya, haz lo que quieras. ¿Ustedes no lo dicen así? ¿No? Perdón. Entonces, Él permite este pecado, pero Él tiene un propósito y un orden para este pecado, que es el glorificarse a sí mismo. Y entonces la confesión va a mencionar aquí el pasaje de Romanos, capítulo 11, versículo 32. Romanos 11, 32. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. O sea que Dios hizo a todos caer en incredulidad. ¿Para qué? Para mostrar su misericordia. Aquí este es un pasaje difícil, porque dice que todos están en incredulidad y entonces con todos tendrá Dios misericordia. ¿Significa que estos dos todos son la misma cantidad de personas? A mí me parece que no. Bueno, aunque Dios tiene de cierta forma misericordia de todos, de forma que no los consume inmediatamente, no nacemos y nos morimos inmediatamente por causa de nuestros pecados, que digamos es lo que debería ocurrir si Dios no tuviera misericordia. Pero la misericordia de la cual está hablando aquí es salvífica. Entonces no puede referirse a todos, porque Dios no salva a todas las personas. Pero la primera afirmación sí es universal. Dios encerró a todos en incredulidad. Por naturaleza, todas las personas que nacen en incredulidad. Nadie nace creyendo en Dios. Tiene que haber un cambio en la esencia del ser para que Él pueda volver a creer. Después que Pablo hace esa afirmación, vienen estos famosos versículos 33 al 36, donde él da gloria a Dios, que digamos, hace una pausa o hace un paréntesis en toda su explicación de la soberanía de Dios, el rechazo y el próximo llamado de los judíos. Y termina toda esta parte, porque el capítulo 12 comienza con la parte práctica del libro romano, pero termina aquí diciendo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que luego le sea pagado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es que incluso cuando él entrega a incredulidad, de toda forma, todo es de él, por él y para él, y por lo tanto, él merece la gloria por los siglos. O sea, para siempre. Cuando Dios permite la caída, él no necesita hacer un segundo plan. No necesita un plan B. Yo pensaba que no iban a caer, ahora cayeron, ¿qué hago? No. La caída siempre estuvo en la mente de Dios, porque recuerden, Dios es simple. No hay cambios en su estado, no hay distintos planes, aunque Dios lo conoce todo, hay solamente un camino que es el cierto. Se va a hacer su voluntad. Y entonces Él quiere que la caída, o Él quiso que la caída formara parte de su plan perfecto
el plan que hará o que hace que Él sea glorificado. Entonces, y creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, su misericordia y algunos de sus atributos no serían conocidos por el hombre sin la existencia de la caída. O quizás podrían ser conocidos intelectualmente, pero no podrían ser disfrutados experiencialmente sin que hubiera ocurrido la caída. Por ejemplo, su misericordia. Por ejemplo, su amor incondicional. Nosotros nos reímos con Bárbara sí, también de nuestros hijos, pero Anaís fue siempre una niña que nos obedeció cuando chiquitita. No nos dio muchos problemas en cuanto a que ella no obedeciera, que ella fuera rebelde o nada así. Cuando Anaís tenía 5, nació Marcelo. Y Bárbara quedó embarazada cuando Marcelo tenía 9 meses. Cuando Marcelo tenía 1 año, nosotros ya nos dimos cuenta que ya venía distinto que Anaís. Nosotros decíamos que era un delincuente infantil. Él ya sí era rebelde, pero como Bárbara quedó embarazada antes de eso, no tuvimos tiempo o precaución para pensar si teníamos un tercero. Ya venía en camino Amelia y Amelia vino como Marcelo. Y una versión 2.0. Y eso a nosotros nos ha significado un distinto trato con ellos. Y ellos, Amelia ve desde pequeñita en nosotros cosas que Anaís no tuvo que ver. El Marcelo otro día me dijo que yo era enojón. Pero no sé por qué. Pero por tu culpa, le digo, estáis mal. Y así, según sus características, ellos van viendo cosas en nosotros porque nosotros tenemos que tratarlos de forma distinta. Así, Dios con nosotros vemos cosas distintas en Dios porque somos pecadores. Lo vemos a Él como Salvador. Él no podía ser Salvador si no fuese por la caída. Su amor incondicional, si nosotros fuéramos buenos, si nosotros fuéramos perfectos, no veríamos el amor incondicional de Dios. Porque la característica esta de incondicional se ve claramente cuando precisamente no lo merecemos, cuando no somos buenos. Entonces las perfecciones de Dios se muestran de forma más clara gracias a la caída. Ahora, la caída obviamente trae cosas terribles. El pecado, la muerte, el mal moral. Todas las cosas malas que nosotros vemos tienen como origen la caída. Pero también nosotros vemos la gloria de Dios en la caída e incluso Dios sobreponiéndose y Dios venciendo sobre el mal moral, restaurando la creación, también glorifica a Dios y es parte también del Dios mostrarse y revelarse en la historia y revelar todos sus atributos. Bien, entonces eso es lo que yo tengo con relación a este primer párrafo. No sé si hay preguntas o comentarios. Quizás la explicación del libre albedrío llama un poquito la atención. Después hay un capítulo entero que trata de eso, lo vamos a tratar ahí. Y hay un libro así, Cototuo, el de Thomas Boston, que pueden leerlo también los que sepan inglés. ¿Sí? Tenía que decir, no era inocente, en ese sentido, porque si hubiese sido inocente, no hubiera sido culpable. Cuando tenía conocimiento de que... Sí, es que ahí la inocencia no se refiere como a un estado de ignorancia, sino como a inocencia en el sentido de no ser culpable. Entonces, él aún no había cometido pecado, no tenía nada de que ser culpado, no había
Él no era como el hombre caído que desea el mal, eso no era natural a Adán. Sin embargo, él tenía la capacidad de caer de ese estado. No sé, pues, capacidad siempre se refiere como algo bueno, ¿cierto? Pero él era capaz de hacer las cosas malas y cambiar. En el capítulo 9, el párrafo 2 dice, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para desear y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Pero esa inocencia era mutable, de forma que podía caer de ella. Entonces, aún no llegaba al estado de perfección como va a ser en la gloria. Entonces, estaba en un estado de inocencia, pero podía cambiar. Pero digamos que espiritualmente Adán estaba en una condición mucho mejor que nosotros. En él no había ese del estado caído, de que el hombre siempre desea lo malo, y en nuestro estado que nosotros estamos ahí, deseamos lo malo, deseamos lo bueno y no lo podemos hacer. Pero aún así, él estaba en ese, era mejor. Sí. Él aún, claro, aún no había experimentado conocía lo que era el pecado intelectualmente, porque cuando Dios le dice, le da una ley, inmediatamente él sabe lo que es la desobediencia. Pero es la experiencia del pecado lo que cambió su estado. Vemos que estamos claros que el diablo no es un culpable del pecado, tampoco es un culpable del pecado de nosotros, pero resulta que también nos advierte la Biblia a nosotros. En el capítulo 4, nos dice, avisado, pero no metéis, no se ponga el sol con el mismo, ¿no? Ni en él. Sí. Hay un descuido por la actividad satánica y la actividad de demonios en nuestras iglesias. Nosotros decimos, somos cesacionistas, no creemos en la continuidad de los dones, en los dones extraordinarios, y no somos, tampoco no tenemos énfasis en la experiencia, y por eso quizás muchas veces se nos olvida y no prestamos atención a la actividad de Satanás, a la actividad de los demonios y a la actividad espiritual que hay alrededor nuestra, pero la Escritura nos va a mostrar que eso existe y que nosotros tenemos que estar muy atentos también a eso el día de hoy. Entonces, cuando me preguntan, ¿existen todavía las actividades de demonios? Por supuesto. ¿Existen las posesiones? Por supuesto. Pero yo le digo siempre, yo tengo que estudiar más acerca de, yo sé que eso pasa, yo sé que eso existe, pero la Escritura muestra que existe. Ahora, ¿cómo eso ocurre? No sé, no lo he presenciado, creo, a no ser que me hayan sido engañados, ni tampoco he leído mucho sobre eso, así que tengo que abarcar más en la literatura sobre eso. Pero sí, tenemos que estar atentos nosotros a la actividad de Satanás. Él anda como león rugiente, a nuestro alrededor, él es el tentador. Él también es el acusador, está siempre actuando. Y nosotros entonces tenemos que estar atentos a eso. Y como una gracia cuando todas las personas misericordia de todos los hermanos, una gracia sobre todos los coches. Pero para mí, la gracia salvífica. ¿Podemos jugar con por mucho tiempo yo negué cualquier sentido de gracia común. Porque en la Escritura generalmente cuando se habla de gracia se habla de salvación. Ahora, si nosotros entendemos gracia en el sentido de que Dios da cosas buenas,
Es posible hablar de una gracia que es común a todas las personas. Dios hace llover sobre creyentes y no creyentes, Dios da hijos sanos a todas las personas, a salir el sol, Dios alimenta, precisamente el Salmo 73, ahí es la demostración, Dios le está dando cosas buenas y ustedes no creen. Es por su misericordia. Entonces, es posible hablar de una gracia, de la bondad de Dios siendo aplicada a todas las personas. Ahora, la gracia cuando es salvífica, la gracia cuando lleva a la salvación, eso es solamente para los creyentes. Tenemos una herramienta que nos ayuda con ese todo. ¿Cómo diferenciamos aparte de tener el fundamento? ¿Tenemos una inteligencia que nos ayuda a decir que todo es pues? No, es la misma palabra que debe ser entendida de forma teológica, según el contexto y según la enseñanza de toda la Escritura. Cuando la Escritura nos dice, no améis al mundo, y Dios amó al mundo, y el mundo es usado como en 5 sentidos distintos, y es la misma palabra, siempre, cosmos. No, hay que interpretarla según lo que la teología nos enseña. Nuestra interpretación de la Escritura siempre debe llevar en contexto la enseñanza de toda la Escritura. Entonces, no es solamente una cuestión de diccionario y de léxico, sino que es de contexto y de sentido amplio. ¿Gerson? Nosotros sabemos, por ejemplo, que el estado actual no es igual al estado de Adán antes de caer. Pero uno podría descubrir un ejemplo de que algo que podríamos aprender es que, así como el experimentar el pecado de Adán trajo consecuencia a su vida espiritual, le abrió las puertas a conocer. Aquí también nosotros podríamos aprender de este texto a guardarnos nuestro pecado, precisamente siempre genera más vocación nos inclina, o sea, siempre produce un cambio. Sí. Creo que el pecado siempre va llevando como en un camino que es como de una bola de nieve que va creciendo y que va arrastrando y va llevando cosas. Nosotros vemos en la propia Escritura como ese es el camino que nos va mostrando. En el Salmo 1, cuando comienza diciendo que no tenemos que escuchar, no tenemos que tener como comunión, no tenemos que sentarnos con. Es como que ese es el proceso natural del hombre. Una vez que escucha el consejo de los malos, va a caminar con ellos y luego se va a sentar con ellos. Son como distintos grados en los cuales el pecado va afectando el corazón del hombre. Así también con nosotros, esa es nuestra experiencia. Nosotros pecamos una vez y primero nos gusta de cierta forma el resultado del pecado, y entonces ese mismo pecado va endureciendo nuestro corazón hasta que llega un momento donde nuestro corazón está cauterizado, es como las palabras que usa la Escritura, por el pecado. Entonces el pecado siempre va a traer esto. Entonces cuando uno ve a las personas entregadas al pecado, no ve a las personas entregadas a un pecado. Porque la persona se entrega al pecado y vienen todos los pecados juntos. Porque eso es lo que hace el pecado en nuestro corazón. Básicamente quiere que nosotros nos rebelemos contra Dios en todas las formas posibles. Ya, oremos. Señor, te damos muchas gracias por nuestro estudio, Señor, de esta mañana. Muchas gracias, Señor, porque hemos podido abrir la confesión, Señor, y ver también cómo ella refleja el estudio serio, Señor, de tu palabra, y en este caso, Señor, del pecado de nuestros primeros padres, Señor, y sus consecuencias para toda la humanidad. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir comprendiendo, Señor, en este capítulo, Señor. El pecado, Señor, es tan poco estudiado y hay tan poco de nuestra mente, Señor, dedicado al pecado, a entender el pecado, a entender cómo actúa el pecado, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a entender mejor lo que tú nos enseñas, Señor, acerca del pecado. No solamente para conocerlo teóricamente, Señor, sino que para que nosotros podamos luchar, darnos cuenta, Señor,
cómo el pecado está actuando en nuestras vidas, Señor, y poder tomar acciones que nos lleven a una mayor obediencia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú ahora nos seas también preparando para la adoración, para poder tener comunión, Señor, contigo, especialmente, Señor, que vamos a tener la cena, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas corazones renovados, Señor, a nosotros, fortalecidos, Señor, por el ver tu sangre derramada, Señor, tu cuerpo entregado por amor incondicional a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.